Por favor, todos puestos en nuestros pies, vamos a orar. Leamos. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Oremos, pidiéndole al Señor que nos ayude a escuchar su voz y a sostenernos en él firmes, como la oveja escucha la voz del buen pastor. Padre, Dios bueno, tú que nos has guiado a toda verdad, hoy en el nombre de Jesús oramos a ti, imploramos a ti, Señor, que la palabra que viene hoy para nosotros nos dé vida en el Espíritu, Señor. Padre Santo, nosotros nos hemos despojado de este mundo, Dios. Nos hemos despojado con la actitud de recibir en este tiempo tu palabra. Tu palabra es la que nos santifica, tu palabra nos limpia, tu palabra es verdad y la verdad nos hace libres. Ayúdanos, Señor, a que no quedemos encarcelados bajo el dominio de otros dioses. Tú nos has hecho libres por el sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos a guardar la fe, que nosotros no desestimemos tu palabra, pues tu palabra es valiosa, más valiosa que cualquier bien en este mundo. Por eso nosotros la buscamos con todo desdén, con todo deseo, con toda fuerza, Dios. Obra en nosotros, por favor, hoy a través de la palabra. Señor Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Que tú que conoces la verdad y que has venido a dar testimonio del Hijo de Dios, obres en nosotros para que nosotros, siendo luz y llenos del Espíritu Santo, podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que demos testimonio del buen pastor para que todo aquel que está vagando como siervo en el desierto pueda hallar las palabras de vida y reconozca que Jesús es el buen pastor, que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús es el Señor y Rey de la creación. Padre, usa mis labios, úngelos, Dios, domíname, Dios, úsame para poder llevar la palabra que da vida. En el nombre de Jesús, oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria por todos los siglos. Amén. Por favor, tome asiento. El título del sermón de hoy es Como ovejas sin pastor. Y cuando nosotros vemos hoy en día el ánimo que se está levantando en cada una de las personas que están siendo criadas a la manera de este mundo, nos estamos dando cuenta que se está levantando una generación que se levanta sin respeto a ninguna autoridad, sin sujeción. Incluso ya los psicólogos están detectando una generación de niños que desde que comienzan a hablar y a caminar, incluso desde que nacen, sus características de comportamiento son como de un hombre que no quiere ningún dominio, desde muy pequeños. Y es porque no han encontrado una guía, es porque también sus padres no fueron bien guiados, por lo tanto no saben cómo guiar a una nueva generación. Han perdido el rumbo, la sociedad ha perdido el rumbo. Se ha perdido el rumbo porque no hay quien guíe, no hay quien dirija, no hay quien oriente, no hay quien hable, no hay quien redarguya, no hay quien enseñe, no hay quien cuide. Cada uno hoy en día en el mundo está corriendo tras las necesidades propias de una manera tan egoísta que aunque el que esté a mi lado sea mi hermano, no me interesa. De esa manera está creciendo el mundo, de esa manera está creciendo la vida en este planeta. Tanto así que ha contaminado la iglesia, porque la iglesia también, aunque tiene al hermano al lado, corre por su propio beneficio, corre por su propia carrera, desestimando a los demás. Incluso desestimamos al hermano que tengo al lado que llegó conmigo, desestimamos al que por el cual me predicó a mí porque ahora ya he crecido y he madurado, desestimamos a una congregación o a la otra, aunque podemos encontrar a Cristo, pero estamos cada uno corriendo nuestra propia carrera. ¿Qué está ocurriendo con lo que leímos en Malaquías? Bueno, bien, Dios exalta a Leví y dice que Leví fue un buen sacerdote, que Leví caminó en los caminos de Dios, que Leví caminó en las palabras de Dios, que él mantuvo la ley en sus labios, que las personas cuando venían a él hallaban buen consejo, incluso a algunos apartó del mal. Así que en Leví Dios halló un sacerdote bueno, tanto así que hizo pacto con él y le dijo a Leví que en él siempre encontraría sacerdote que le sirviera a él. Ser sacerdote del Señor es un privilegio, porque imagínense, si una persona se siente contenta porque entra a trabajar de gerente en Coca-Cola, si una persona se siente contenta porque el trabajo por el cual añoró toda la vida ahora lo obtiene, pues imagínense cuán orgullo hay en un verdadero sacerdote de servirle al único Dios verdadero. Es un orgullo total. Pero dice, ahora vosotros sois una nación santa, real sacerdocio. O sea que el pueblo de Cristo debe sentirse contento de poderle estar sirviendo al único Dios verdadero. Es un orgullo, es la vida para nosotros. Eso da vida a la iglesia. Es el deseo de siempre servirle mejor al que vive para siempre, no a un Dios inventado por las criaturas, no a un Dios que quiere gobernar para acribillar la humanidad, sino a un Dios que quiere darnos vida. Es el mejor deleite. Por lo tanto, Dios hace pacto con ese tipo de sacerdotes, con esos sacerdotes que quieren guardar la palabra, con esos sacerdotes que quieren que cuando alguien venga a ellos encuentren palabras de vida, entendiendo que la palabra de vida no brota del pensamiento del hombre y del deseo del hombre, sino que brota de la voluntad de Dios. Y en ello la gente y el pueblo hallará paz. Entonces Dios en la Biblia exalta a todos aquellos que buscaron su mandato y que cada vez que alguien venía hacia ellos le daban consejo de vida. Por eso nosotros vemos en la Biblia que Dios exalta a hombres como Moisés, que exalta a hombres como David, incluso exalta a hombres como Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Exalta al mismo Juan el Bautista. Exaltó a Ana la profetisa cuando Jesús llegó siendo un bebé, tan solo de 8 días al templo. Exaltan a esta mujer porque fueron hombres y mujeres que guardaron la fe y guardaban la ley de Dios en su corazón.
y las palabras de Dios eran lámpara para sus pies. Por eso estos hombres y estas mujeres nunca tropezaron. Y los que estaban cerca de ellos tampoco nunca tropezaron. Así que piense por un momento, cuán bendecido es los que los rodean a usted, si usted es aquel que guarda la palabra de Dios. Porque siempre hallarán en usted palabra de vida. Siempre hallarán en usted una luz en medio de las tinieblas. Siempre hallarán en usted un manantial de agua en medio del desierto, porque en usted ha habido el deseo de guardar la palabra de vida. Dios a ese tipo de personas las cuida, las guarda y se esfuerza por exaltarlos, no para que los vean a ellos, sino porque ellos son instrumentos para que vean a Cristo Jesús. Así que es un gozo ser la iglesia viva, es un gozo ser la iglesia. Todo el mundo corre hacia la iglesia. Cuando alguien identifica que usted es la iglesia, va a correr hacia usted y le va a decir, ayúdeme, yo quiero conocer a Dios. Dios se sentía orgulloso de Leví. Pero al punto de la época de Malaquías, los sacerdotes, los levitas, han desestimado su servicio. Ya no sirven como antes. Ya no dan lo mejor. Ya no tienen el buen ánimo. Lo han perdido. Presentan ahora lo que salga. Lo presentan a Dios. Y Dios deja claro cuál es la labor del sacerdote. Dice en el versículo número 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esa es la labor de un sacerdote. Y Dios ha sido bueno porque hoy ha permitido que hayan sacerdotes en todo lugar. Hay un sacerdote, en cada casa hay alguien que conoce de Dios. Esa persona tiene la responsabilidad de, como sacerdote, llevar la palabra. En los grupos de estudio, Dios ha estimulado el corazón de varias personas para que lleven la palabra, así sea hasta Caucasia por medios electrónicos. Dios estimula a las personas que han recibido la palabra para que la lleven. De esas palabras, de esas personas que han llevado la palabra, han nacido las iglesias. Así que Dios también en las iglesias coloca sacerdotes, porque todas las personas vendrán a ellos buscando palabras sabias que les brinden paz, que les brinden vida. ¿Por qué? Porque son mensajeros de Dios. Así que la labor de un sacerdote es ser mensajero de Dios. Pero en la época de Malaquías ocurrió algo, dice el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En vez de haber hecho a las personas que en la palabra se apartaran de los malos caminos y se volvieran a Dios, ahora estaban haciéndolos tropezar. Quiere decir que no estaban dando la palabra de vida, sino que estaban dando la palabra que les parecía a ellos. Pero eran los sacerdotes y seguían ejerciendo el sacerdocio. Por lo tanto, Dios los envilece, los hace bajos, los desestima delante del pueblo. Mire lo que dice el versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Terrible. Llegaron al colmo. Con la ley hacían acepción de personas. ¿Me explico? No. Venía un agricultor del pueblo y usted está en adulterio, debe ser apedreado. Porque la ley lo mandaba. Pero si era el rey, no, al rey ¿cómo le vamos a decir que está en adulterio y que debe ser apedreado? Pues es el rey, de pronto me manda a cortar la cabeza. Ese sacerdote se ha corrompido, porque cuando Dios da la ley, no la da para unos, sí, y para otros, no, sino que la ley del Señor es para todo el pueblo, así que no deben haber acepción de personas. Así como la salvación no tiene acepción de personas,
El drogadicto sí, ese necesita más de Dios. No, la ama de casa que es buena mamá, que es buena señora, que es buena con el dinero que le da el esposo, que es buena cocinando y todo eso, esa señora también necesita de Dios. Porque es que el problema de las personas delante de Dios es que en su espíritu estamos muertos o estábamos muertos. Todo aquel que no conoce a Cristo está muerto, apartado, separado de Él. Ese es el gran problema. Y Cristo vino a levantarnos, a acercarnos al Padre. Por eso dice que el pacto que hizo Dios con Leví fue pacto de paz, de acercarlo a Dios. Y todo el que venía a Leví hallaba consejo y se acercaba. Pero el problema más terrible que habían hecho los levitas es que ahora hacían acepción de personas. Quiere decir que ahora se vendieron ¿a quién? Al hombre. Cuando la iglesia hace acepción de personas, se ha vendido al hombre. Entonces no, los mandamientos son para unos y para otros no. No. La ley de Dios es para todos. Así que Dios siempre ha llevado la guía al pueblo. Y es su deseo que el pueblo ande con pastor. Que no andemos como ovejas sin pastor. Y nuestro pastor es el Señor. Pero el pastor también indica algo. Es quien gobierna las ovejas. Y Él es nuestro gobernante. Él es nuestro rey. Él es el que se enseñorea de nosotros porque da lo mejor para nosotros. Dio su vida. Dio su palabra, dio todo lo que Él tenía. Lea conmigo Deuteronomios capítulo 1, versículo 17, por favor. En Deuteronomios capítulo 1, Dios está estableciendo jueces para el pueblo. Y la labor del juez no es solamente juzgar, o bueno, es juzgar, pero no juzgar desde su intelecto, desde su parecer, sino que el juez, escuche bien, el juez del pueblo de Dios, ese juez es el encargado de llevar justicia, pero por la palabra y el mandamiento de Dios. Esa es su labor. No es sacerdote, pero debe llevar el mandato de Dios en su corazón. Debe esforzarse también por llevar la ley de Dios, por mostrar la santa, buena. Entonces Dios les dice en el versículo 16, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. ¿Quién está hablando aquí? Moisés. Y Moisés, claro, Moisés no podía dirigir todo el pueblo, entonces organizó jueces y les dijo que no juzgaran como a su parecer, sino que juzgaran según Dios. Y que no tuviesen temor de los hombres, porque el juicio no era de ellos, sino era de Dios. No teman, lo que usted va a admitir como juez, la palabra que usted va a dar, no es suya, es de Dios, porque el juicio le pertenece a Dios. Y eso fue lo que Dios permitió que se organizara en el pueblo. Pero en el tiempo de Malaquías, los levitas, los sacerdotes y también los que dirigían el pueblo, ahora estaban haciendo acepción de personas. Estaban escuchando más al grande que al pequeño. ¿Por qué? Por temor. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca del temor? Que el que tiene temor es esclavo. Por eso dice la Biblia que nosotros no hemos recibido espíritu de temor, sino espíritu de poder, de dominio propio y de amor. Cuando nosotros tenemos temor, estamos siendo esclavos. Cristo vino a quitar la autoridad al que tenía la potestad de la muerte, porque el temor que el hombre tenía era morir. Ahora nosotros no tenemos temor de morir. Ahora para nosotros como iglesia lo normal es morir. Lo que sí nos causaría terror es perder la vida eterna. Porque morir es normal, pero perder la vida eterna es perderlo todo. Así que nosotros hemos perdido el temor cuando estamos en Cristo Jesús y ya no debemos hacer acepción de personas.
Así que la labor del sacerdote es anunciar la verdad. La labor del sacerdote es evitar que la vida de la iglesia, que la vida del pueblo de Dios caiga en peligro y sean atrapados por las fieras de los montes, por las fieras que están en los valles, por las fieras que están en medio de los desiertos. Porque la palabra libra, la palabra quita, la palabra evita, la palabra guía, la palabra es luz. Mire por favor Hechos capítulo 4 versículo 19-20. La labor del sacerdote es dar la palabra sin hacer acepción de personas, aunque su vida esté en peligro. Así que por eso encontramos que en Hechos capítulo número 4, versículos números 19 al 20 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podéis dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué le estaban diciendo el sumo sacerdote y los demás sacerdotes del concilio de Jerusalén a Juan y a Pedro? Ay, por favor, dejen de predicar de Jesús. Pero Pedro y Juan entendieron que las palabras de Jesús son las palabras que dan vida y son las palabras que orientan al pueblo. Jesús en Juan capítulo número 17 lo vemos orando al Padre diciendo: Padre, les he dado a conocer tu nombre y han sabido que yo salí de ti porque les he dado tus palabras, les he dado tus mandatos. Y más adelante ora por aquellos que conocerán los mandatos a través de los discípulos. Así que, en pocas palabras, el sacerdote da la verdad aunque su vida esté en riesgo, aunque su vida se pueda perder. Hebreos capítulo 11, versículo 36. El autor de Hebreos está hablando de todos aquellos que son ejemplo de la fe. Y en el versículo 36 está culminando esta parte del discurso diciendo: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Está hablando de todos aquellos hombres que promulgando la verdad dieron aún la vida. Dice que fueron aserrados, apedreados, despedazados, dieron la vida por causa de Dios. Dieron la vida porque tuvieron la fe. ¿Tuvieron fe? Claro que sí, mire lo que está diciendo. Y todos estos, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero no lo han recibido, lo recibirán. Porque ¿qué está diciendo el versículo número 40? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que ellos juntamente con nosotros serán ¿qué? Perfeccionados. Recibirán la promesa, recibirán lo prometido. Pero estos hombres, aunque tuvieron que caminar varios de ellos pobres, angustiados, en el desierto, con pieles de cabra, comiendo escorpiones en el desierto, aunque caminaron de esa manera tan grotesca, ellos no les importó porque querían vivir obedeciendo a la palabra de Dios. Y todo hombre que se acercaba a ellos, ¿qué encontraba? Buen consejo. Ay, mire a Juan el Bautista. Pareciera que fuera un desadaptado, ¿no? ¿Dónde está Juan el Bautista? En el desierto. ¿Y qué está haciendo allá? Bautizando gente. Se chifló Juan. Pero ¿qué encontraba la gente en Juan? El mejor de los consejos que decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Incluso le dijo la verdad al rey, diciéndole: usted es un adúltero que se acuesta con la esposa de su hermano.
Y sabiendo que por eso podría perder la vida, fue metido a la cárcel y un día lo sacaron y lo degollaron. ¿Y por qué lo degollaron? Porque él les anunciaba su pecado. ¿Era un buen sacerdote? Claro que sí, porque lo que estaba haciendo era dando la palabra de vida para que se apartaran ¿de qué? Del mal. ¿Era ejemplo de Leví? Claro que sí. ¿Sabía que Juan el Bautista es descendiente de Leví? Un buen sacerdote. Aunque perdió la vida, no le tuvo temor a los hombres. ¿Sabe a quién fue el único que le tuvo temor? A Jesús. Dijo, no soy digno ni siquiera de desatar tu calzado. Desatar el calzado es lo más humilde. Y Juan dijo, ni siquiera soy digno. ¿Entiende cuánto temblaba delante de él? ¿Tú vienes a mí cuando yo debería venir a ti? Ay, ¿sabe cuál es el deleite del sacerdote? Estar todos los días en la casa del Señor para que cuando el pueblo lo consulte halle vida y paz. Pero esto no es algo de pocos, es algo de toda la iglesia. Ir delante del Señor a recibir esas palabras que dan vida, que nos hacen volver a Él, que nos sacan de las tinieblas y nos hacen ser los verdaderos hijos de Dios. Siempre la palabra está como una peña brotando que revienta de agua, que no está esperando a que alguien abra la boca para que el agua sea vertida en esa boca, sino que está simplemente corriendo para que todo aquel que tenga sed venga a Él y halle buen consejo. Ahora, ¿cuál es el problema de que un sacerdote no cumpla su labor? ¿Cuál es el problema de que el pueblo no esté buscando la palabra, sino que busque su propio parecer? ¿Habrá algún problema? ¿Cuál es el problema de que en nosotros se levante orgullo? Y cuando nos vienen a animar para que volvamos al Señor, crujimos los dientes y ¿quién es usted para decirme? Y nos exasperamos porque vemos a un hombre igual a nosotros, que tiene manos, tiene pies, tiene errores. Si camina y no ve la piedra, también tropezará igual que nosotros. ¿Quién es usted para...? Y hasta se desencaja la quijada y se pone el sol sobre las cabezas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay el sacerdote valiente que le diga al pueblo cómo volver al camino del Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no está el padre valiente para que lleve la palabra a su casa, aunque su cónyuge, aunque sus hijos no quieran recibir la palabra? ¿Qué pasa si aquel que está en una empresa y tiene la palabra de vida se calla y no hace que el pueblo que está allí vuelva a Dios? ¿Qué pasa con el pastor que se para desde el púlpito a hablar la palabra y no es valiente para preparar la palabra que haga volver al pueblo a Dios? ¿Qué pasa si nos volvemos complacientes? ¿Qué pasa si el pueblo se vuelve solamente en pos de estar chévere, cool, bien? ¿Qué pasa? Y ahora debemos entender que no significa que si no vivimos conforme a nuestros deseos, entonces mantenemos con cara de puño y a todo el que vemos lo... No, al contrario, si Dios es nuestro pastor, ¿no nos hemos de alegrar? ¿No dice acaso el salmista que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra? Pues que el justo sea el que nos gobierne y que nosotros no andemos como ovejas sin pastor. Acompáñeme por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 18. Cuando leíamos Malaquías capítulo 2, en el versículo 13 decía, por lo tanto, ahora no recibiré vuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque ya no lo estaban haciendo con la actitud como Leví enseñó, caminando en los preceptos de Dios. Ellos estaban haciendo juiciosamente todo, pero no con el corazón. Capítulo 2 de Malaquías comienza diciendo, este mandato os doy para que lo pongan ¿dónde? En su corazón. No para que lo hablen como loros parlanchines, sino para que lo pongan en su corazón. Una de las labores del sacerdote, una de las labores de la iglesia, es hablar la palabra del Espíritu. La única palabra que sale con el poder del Espíritu es la palabra de Dios.
porque la palabra del hombre se la lleva el viento. Y cuando la palabra de Dios sale de la boca de un hombre y de una mujer de Dios, esa palabra entra al espíritu y corta. Es como un martillo que quebranta la piedra, porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios, que tiene poder para crear. Lo creó a usted y me creó a mí. Creó los cielos, creó el universo, puso las constelaciones, puso el sol, puso la luna. Esa palabra tiene poder. Esa palabra es tan poderosa que se hizo carne y en ella vimos la vida y vimos la luz de los hombres. Esa palabra tiene poder. Así que en cuanto a nosotros no nos corresponde sino hablar las palabras de vida y esas palabras entrarán en el espíritu. Pero ¿qué pasa si las palabras de Dios las dice cualquier persona que no cree en Dios? ¿Qué pasará? Pues esas palabras no tendrán vida. Esas palabras no tendrán poder. Esas palabras no actuarán. Y esa es la diferencia entre un pastor y un asalariado. El asalariado realmente no quiere las ovejas. Puede decir el mismo discurso, pero no las ama. El buen pastor las lleva a buenos pastos para que estén fuertes, para que cuando tengan que escalar, tengan fuerzas para escalar y no caigan en medio de la montaña. Así que miremos lo que ocurrió con el rey Acab. Para entrar en contexto, le explico, para este entonces Israel está dividido en dos reinos. Está el reino de Israel y el reino de Judá. Judá está como reino por la promesa de David. E Israel, que consiste en 10 tribus, Judá son 2 tribus y media, ellos han decidido seguir viviendo por la promesa que Dios dio a David, que en Judá, en la tribu de Judá, levantará un rey. Así que ellos se separan de las otras tribus y ellos constituyen o siguen con Israel. De allá es que viene Samaria, de ese Israel. Pero el pueblo de Jerusalén son allí ahora el reino de Judá. El rey de Israel se llama Acab, un hombre pecador, guiado por una mujer que se llama Jezabel. Y él tiene muchos profetas a su alrededor. Pero en el otro reino, en el reino de Judá, está Josafat. Es un hombre que tiene un corazón dado a Dios, dado al Señor. Y miremos lo que sucede en este punto. Recuerde la labor del sacerdote. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat tenía algo interesante. Como era temeroso de Dios, ¿qué le sugiere al rey Acab? Por favor, consultemos a Dios. ¿Qué quiere Dios? Es un hombre temeroso de Dios. Dice el versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los ha entregado en la mano del rey. ¡Wow! ¿Quién no se pondría contento de que 400 profetas le dijeran: suba, porque Dios ha puesto a Ramot de Galaad en tus manos? Pues cualquier hombre que dice: nos fuimos, ¿verdad? Son profetas. La labor del profeta es traer el mensaje de Dios. Mas Josafat, temeroso de Dios, mire lo que dice, versículo 6. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Josafat es pilo. Josafat está diciendo: consultemos la palabra de Jehová antes. Y entonces Acab, ¿qué hace? Trae 400 profetas. Pero Josafat se da cuenta que estos hombres, y dice: ¿no hay uno? ¿No hay uno? Y dice el versículo 7, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová.
mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. ¿Tenía temor de Dios Josafat? Claro, porque lo primero que le dice a Acab es: venga, consultemos la palabra de Jehová. Y el otro ahí trae 400 cualquier profetas. Pero Josafat le está diciendo: no hay uno que sea de Jehová. Dice: sí, hay uno, Micaías, hijo de Imla. Pero este siempre me trae malas noticias, malas cosas. Por eso lo aborrezco. ¿Qué estaba aborreciendo Acab? La palabra de Jehová. ¿Sabe qué significa Micaías? Significa ¿quién como Ja? O sea, ¿quién como Dios? ¿Quién como Ja? Eso significa Micaías. O sea, está diciendo que no hay nadie como él, que es incomparable. Eso significa el nombre Micaías. Y dice el versículo 8: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Imagínese esa escena. Está el rey de Israel, el rey de Judá, en plena plaza, sentados en sus tronos, con sus ropas reales. No se los imagine solos, guardias imperiales. Bueno, no imperiales, pero sí reales. Guardias reales alrededor de ellos, cuidándolos, protegiéndoles. Los hombres más leales del reino al lado de ellos, guardándolos, siéndoles fieles a ellos. Y 400 profetas, anonadados con una visión, guiados por un profeta llamado Sedequías, el cual había hecho 2 cuernos metálicos y había dicho: con estos acornearás a los sirios. Imagínense el éxtasis de este momento. Y los profetas, ¿a quién creen que querían agradar? A los reyes, al rey Acab. Pero el mensajero que había ido a traer a Micaías, llega donde Micaías, y mire este señor lo que le dice a Micaías antes de que Micaías llegue ante el rey. Y el mensajero, versículo 12, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Ay, ¿que complazca a quién? Al hombre. ¿Que tenga qué? Temor. Y dice el versículo, Micaías me cae bien, dice: dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Ay, aquí podríamos decir: ay, Micaías cayó. No cayó. Imagínese la cara con la cual dijo eso, a tal punto que el rey mire lo que le dice. Y el rey le dijo, 15, el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, he aquí,
Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Wow. ¿Hombre valiente? Uf. Imagínese la cara con la cual le dijo a Acab, vaya, que Dios le va a entregar a todos. Que le dice, usted no me está diciendo la verdad, dígame la verdad, aunque 400 le habían dicho ya. Y él dice, ok, yo vi a Israel regado en el monte, como ovejas sin pastor. ¿No te dije que este hombre siempre me dice cosas malas? Y Micaías añadió, yo vi a Jehová sentado en su trono y los ángeles alrededor suyo. Y él preguntó, ¿quién inducirá a Acab a la mentira, a que caiga en Ramón de Galaad? Escuche que cuando dice que caiga es que muera. Y entonces un espíritu dijo, yo. Y Jehová preguntó, ¿cómo lo lograrás? Seré espíritu de mentira en sus profetas. ¿Sabe qué está diciendo a Micaías en este momento? Recuerde, en la plaza, los dos reyes sentados, todos los soldados reales, los hombres más fieles y 400 profetas que habían durado mientras venía Micaías como parlanchines dando profecía que fueran a Galaad, que Dios había entregado a Galaad. Micaías les estaba diciendo, usted morirá y ustedes son unos mentirosos. Buen sacerdote, porque estaba induciendo al pueblo ¿a qué? A volver a Dios. Acab le había dicho al rey, en la plaza, delante de todos, lo aborrezco. Pero Micaías era el hombre que traía la palabra de Dios. Y Dios dijo, no teman a los hombres, porque el juicio que ustedes hablen según mi palabra no es su juicio, es mi juicio. Así que Acab estaba aborreciendo, era a Dios. A Dios mismo estaba aborreciendo. Estaba aborreciendo la instrucción de Dios. Porque amaba más los consejos de Jezabel. Porque amaba más agradar a los hombres que agradar a Dios. Y los 400 profetas también. Porque recuerde que ellos invocaban el nombre de Jehová. ¿Acaso no dijo este tal hijo de Kenaana? Porque Jehová entregará. Cuando Micaías llega y dice que no. Y por supuesto que nosotros entre la iglesia a veces vemos cosas similares. Y que alguien venga de la misma iglesia y nos diga, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Quién es usted para decir que está mal? Somos iguales. ¿No? ¿No nos pasa? Creo que sí a veces. ¿Y sabe qué hizo este hijo de Kenaana? Versículo 23. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd, pueblos todos. Mire este Micaías, agarrado ya para que se lo llevaran preso. Y dice, si usted vuelve en paz, Dios no habló por mi boca. Escuchen todos los pueblos lo que acabé de decir, dijo. Y se lo llevaron. ¿Sabe qué ocurre después? Si usted sigue leyendo, Acab muere de la manera más vergonzosa. Porque los sirios solo se propusieron una cosa. Entre ellos, entre el ejército, dijeron, solo ataquemos al rey, porque cuando hayamos matado al rey, todos se dispersarán. Y entonces este Acab tramposo se quitó las ropas reales. Y por supuesto, los sirios, ¿a quién se le mandaron en la guerra? A Josafat. Y Josafat, cuando vio que lo estaban rodeando, clamó al Señor que lo librara. Y el Señor lo libró. ¿Sabe cómo murió Acab? Acab se vistió de un soldado normal. Y por allá a alguien se le soltó una flecha. Porque cuando Dios da una palabra, es sí y amén. Y la flecha voló, cruzó los aires y se le incrustó. Y murió.
y los perros terminaron alimentándose de su sangre, como Dios lo había profetizado. Aquí no lo dice, en Reyes sí lo dice. Porque aborreció la palabra del Señor. ¿Qué ocurre cuando una persona aborrece la palabra del Señor? ¿Dios nos va a mandar flechas? No. ¿Qué ocurre cuando cuando el pueblo aborrece la palabra del Señor? Cuando el sacerdote deja de ejercer, no es solamente que el pueblo aborrezca la palabra, sino que el sacerdote también aborrezca la palabra, que el sacerdote deje de llevar la palabra a la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre? Moriremos. Sus palabras son palabras de vida. Y moriremos de la manera más vergonzosa. Ay, las vírgenes no quisieron permanecer hasta el final. No quisieron. Y cuando llegó el Señor encontraron la puerta cerrada. Que no tengamos sacerdotes que nos hagan encontrar la puerta cerrada cuando venga el Señor. Que tal vez nosotros terminemos diciendo, pero yo profetizaba en tu nombre, pero yo expulsé demonios en tu nombre, pero yo sané en tu nombre. Y el Señor diga, ok, no los conozco. El Señor siempre ha tenido misericordia, siempre. ¿Sabe cuál es el pacto que Él hizo con los padres? Mire lo que dice Génesis capítulo 28. Génesis 28, versículo 13. Jacob está durmiendo. Y allí sucede algo súper maravilloso. Mire lo que sucede. Jacob, recuerde que es el hijo de Isaac, e Isaac es el hijo de Abraham. Son los tres patriarcas de los cuales siempre se recuerda la promesa que Dios hizo a Abraham. Ahora Dios la va a confirmar. Mire lo que dice versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por doquiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo era el lugar donde Dios afirma el pacto que le había hecho a Abraham, el pacto que había hecho con Isaac, y ahora lo está afirmando con Jacob? ¿Cómo lo llama? Casa de Dios y puerta del cielo. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Bien? ¿Qué está ocurriendo acá? Pues Dios está haciendo un pacto con Jacob. Y Jacob, ¿ahora qué está diciendo? Este lugar es casa de Dios. ¿Y qué más? Y puerta del cielo. Si Dios hace como me ha hecho, Él es mi Dios. ¿Qué dijo Dios acerca de Leví? ¿Qué dijo Dios acerca de Leví? Dijo que había hecho un buen pacto con él y que Leví lo había guardado y que Leví había caminado en paz con Dios. Así que desde Jacob ya se estaba anunciando eso. ¿Qué es lo que debe encontrar una persona en la iglesia? ¿Qué es lo que debe encontrar la iglesia en la misma iglesia? ¿Sabe qué debe encontrar? Que somos casa de Dios, que somos puerta del cielo. Es decir, en Leví se debía haber encontrado que ellos se acercaban a Dios, que habitaran bajo la sombra de Dios, que fuera la puerta para ver el reino de los cielos. Eso se debe encontrar hoy en día en la iglesia, pero no se encontrará si estamos sin pastor.
Nosotros debemos ser como ovejas con pastor. Jesús es nuestro pastor. Jesús es nuestro guía. Él es el que nos guía. No aborrezcamos sus palabras. Sus palabras son de bien. Y al final habla de los diezmos. ¿Sabe qué le dijo a los levitas? Yo ya no soy su Dios. Ustedes ya no están ofrendando como deberían ustedes ya no están dando, no están rindiendo el homenaje a mí como debería ser desde el corazón. Lo están haciendo a otros dioses. Así que ya no acepto la ofrenda de sus manos. ¿Sabe? Aunque usted tenga un buen intento, aunque usted tenga un buen deseo de agradar a Dios, si usted ha menospreciado las palabras de Dios, ya lo despreció todo. 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 Necesitamos escuchar y vivir por las palabras del Señor. Necesitamos acudir siempre al consejo de Dios. Así que si alguien le exhorta en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor y con sus palabras, no cruja los dientes. Reciba la palabra y vuelva al Señor. Nosotros rendimos culto cada domingo para darle lo mejor a Dios, para brindarle la mejor vida a Él. Por eso no es cansar. Ay, si cansa con que lleguemos temprano. No, es que es darle lo mejor a Él, no lo menospreciemos. Para la cita médica usted llega 20 minutos antes. Para ir a llevar el certificado del niño en la universidad para que entre, usted hace lo que sea. Para conseguir la pensión usted hace lo que sea. ¿Y por qué no hacemos cada 8 el esfuerzo de darle al Señor lo mejor? Y no solamente en el culto, en sus casas. No le tema a los hombres. Háblele la palabra porque están buscando la iglesia que es luz en medio de las tinieblas, que tiene la palabra de consejo y que si usted habla esa palabra, escúcheme bien, muchos se apartarán del mal y se volverán a Dios. No se calle esa palabra, por favor. Por eso dije que tan preciso tu testimonio, porque esa palabra seguramente llegó a muchos en Caucasia y muchos se han apartado del mal y ahora están buscando del Señor. Que Dios bendiga a ese hombre para que siga siendo estimado y estimulado en la palabra, para que lleve la palabra de luz allí, aunque estén inundados, aunque estén en desastres, pero que su espíritu sea rico en Cristo Jesús. Iglesia, no andemos como ovejas sin pastor. Él es nuestro pastor. Y termino con este texto, Mateo capítulo 6, versículo 30 al 40. Le ruego me disculpe y busque Marcos capítulo 6, por favor. Le ruego me disculpe. Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Mire tan bonito este momento. Siempre que Jesús dijo, yo soy la carne que ustedes deben comer. Yo soy el verdadero pan que ustedes deben comer. Mas también dijo, yo soy el agua que sacia su sed. Y también dijo, yo soy la sangre que da vida. Beban mi sangre y coman mi carne. Eso es algo loco. Muchos cristianos murieron en los años 300 por esas palabras, porque les decían caníbales, porque no entendían el evangelio. Y los mataban por eso. Pero hoy en día debemos hacer lo mismo, comernos a Jesús, porque si no lo comemos, Él está en nosotros. Y al comer su palabra, que es la carne, al comer su palabra, que es la carne, que es el pan, su palabra, danos el pan nuestro cada día, su palabra, porque sin tu palabra es como ser una oveja sin pastor. Tu palabra necesito, Señor. Necesito tu consejo, necesito tu guía. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor se deleitó. ¿Sabe ahora qué nos dice el Señor? Denle ustedes de comer. ¿Ya usted recibió? Denle ustedes de comer. Entonces,
los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Cuál era el deseo del Señor? Descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Pudieron descansar? Ay, no, pero Dios mío, sí que buscan, oiga. La gente cuando tiene hambre, cuando tiene sed, busca donde ser saciado. Yo miraba los videos de Venezuela, cómo se metían a los locales y hacían lo que fuera porque ni tenían hambre. También hay malvados que se meten allí. Pero usted y yo, cuando tenemos hambre, ya no dudamos, entramos a donde el Señor. Y ese día que entramos, lo reconocimos como nuestro Señor. Ahora nada nos falta. Él sacia nuestra hambre y sacia nuestra sed. Ahora tenemos la palabra de consejo que hace volver a otros. Aunque no hallemos descanso en nuestro cuerpo, Él es mi reposo. ¿A quién más iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿A dónde lo estaban enviando los discípulos? No, que se vayan de aquí, que vayan a las aldeas que están cerca. No, el Señor Jesús les contesta en el versículo 37, respondiendo Él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos les dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Cuánto tenían en su bolsillo? 200 denarios. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los 2 ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces y de los que comieron eran 5,000 hombres. Fue más lo que sobró que lo que había. ¿Por qué el Señor más bien no multiplicó los 200 denarios? Porque el denario es el alimento de este mundo, el dinero. El pan y el pez, Cristo, nuestro buen pastor. Necesitamos esa Cristo. Denles de comer ustedes, porque los veo como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor hay muchos. Acérquese a la gente que necesita escuchar de Cristo, y Él es la vida. Usted tiene la vida, usted ya comió del pan de Cristo. Déles la vida para que dejen de andar por los denarios de este mundo. Ay, pero no tenemos sino 5 y 4. ¿Sí? 5 y 2, gracias. No se preocupen. Si hemos comido de Cristo y nos hemos acercado a Cristo, sobrará y abundará. No se preocupe. Cuando ustedes necesiten dar testimonio de su fe, Él estará allí, porque ustedes hablarán es de Él, no de este mundo. Él respaldará a sus buenos sacerdotes, aquellos que viendo al pueblo sin pastor, quieren ir a que conozcan al buen pastor. Dios y Padre, damos gracias, Señor. Gracias, mi buen Señor, por este tiempo que tú nos has dado, Dios. Gracias por tu palabra que es bendita.
Esa palabra, Señor, que es como fuentes de agua viva en medio del desierto, Señor. Gracias por esa palabra que es como pan para el hambriento, mi Santo Rey. Gracias por esa palabra. Es una delicia, Señor, poder deleitarnos en tu ley y en tu mandato, buen Padre. Gracias, mi buen pastor. Gracias, mi buen Señor, por permitirnos acercarnos a ti, buen Padre. Señor, obra en nosotros, por favor, con las palabras de vida que solamente pueden estimular nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tiene vida, Señor, que ilumina y brilla en medio de las tinieblas, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esos buenos sacerdotes que ofrendan lo mejor a ti, Señor, que no te menospreciamos, Señor. Esa es nuestra decisión hoy, Dios. No menospreciar tus palabras, no menospreciar tu evangelio, no menospreciar, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por habernos hecho reyes y sacerdotes, Dios bueno. Gracias, Señor. Ahora tú dijiste, id y haced discípulos, id y darles de comer vosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ir a aquellas ovejas que están sin pastor, Señor. A ir a aquella oveja que está quebrada, aquella oveja que está dañada, que está herida, que está encarcelada, que está subyugada, Señor, para que tenga libertad en Cristo Jesús. Padre, úsanos, Señor. Ese es el clamor de la Iglesia Viva. Úsanos, Señor. Úsanos en el nombre de Jesús, Señor. Que nosotros abramos nuestros labios, que no temamos a los hombres, Dios. Que prediquemos las buenas nuevas, Señor. Que ayudemos a edificar la iglesia, Señor. Y que si vemos a nuestro hermano haciendo el mal, que nosotros tengamos el entusiasmo, Señor, y toda la veracidad para predicar la buena palabra, Señor. Para que tenga vida, para que se arrepienta y vuelva a ti, Señor. Pero primero lo primero, Señor, yo me arrepiento, Señor. Ayúdame, Señor. Hoy vuelvo a ti, Señor. Y mi deseo es ser un buen pastor, Señor. Ser un buen sacerdote, Dios. Que cuando el pueblo venga a mí, Señor, halle consejo, tu consejo, Señor. Siempre, Señor, está mi anhelo de depender de ti. Ese es el deseo de la iglesia, Señor. Que nosotros nos deleitemos. Pedro y Juan dijeron, no podemos callar lo que hemos vivido, Señor. Nosotros tampoco podemos callar lo que hemos recibido de ti, Señor. Habla a través de tu iglesia, Señor. Úsanos, Dios. Esa es la gloria nuestra. Que tú nos uses, Señor. Que tú nos uses, Señor. En el nombre de Jesús. Para la gloria del Padre. Amén.